Bueno, hoy vamos a tener la clase de concurrencia y sincronización, creo que la denominamos oficialmente concurrencia. Vamos a aprender y resolver ciertos problemas que se pueden dar cuando tenemos ejecución concurrente. También vamos a definir a qué le llamamos concurrente, de hilos o procesos en un mismo sistema operativo. Para comenzar, tenemos un chiste que no se va a entender en este momento porque no conocemos todavía el concepto. De hecho, está bueno que me di cuenta de este chiste porque es como parte del problema que estamos dando. Les cuento un chiste antes de que lo sepan y el chiste dice lo mismo. Así que es un problema de conexión de carrera. Como verán algo que das cuenta, Tiraste dice un análisis, una observación de recursividad muy zarpada. tal Bien cual, ahí. pero fíjate que también el chiste hace lo mismo, no me había dado cuenta de esto. Básicamente, golpea la puerta y dice race condition, conexión de carrera, y de adentro preguntan quién es. Es medio raro esto, ¿por qué está el chiste al revés? Uno dice, bueno, no tiene sentido, parecía que viaja en el tiempo o algo así. Este problema es muy común en programación y lo vamos a analizar hoy mismo y vamos a ver posibles soluciones que se plantean justamente para eh, enfrentarlo, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que tenemos que ejecutar un código muy sencillo. Este código escrito en C, tenemos una variable contador inicializada en 0, un entero. Tenemos un for definido que va desde el valor 0 hasta 1000, es decir que de 0 a 999, para ser más precisos, va sumando 1. Y por cada ciclo, la variable contador va a aumentar su valor en 1. Lo que esperamos de este output es que la variable contador tenga como valor final 1000, ¿no? No hay ninguna cosa rara, no mucho más que analizar. ¿Qué pasa ahora si tenemos la misma variable global y tenemos el mismo código, pero en diferentes hilos, por ejemplo, del mismo proceso? Aclaración importante, los hilos tienen que ser del mismo proceso, ¿no? Pero tenemos dos hilos que, por alguna razón, ejecutan esta porción de código que ya analizamos que tiene que dar 1000. La pregunta que está en la PPT y va a ser la clave de todo es, ¿cuál va a ser el valor final de la variable contador? Y ahora les pregunto a ustedes, y me gustaría que respondan, ¿cuál creen que será el valor y por qué? Y debería ser 2000, pero si hacen las cosas al mismo tiempo se pueden interrumpir y molestar. Bien. Eh, Ahora vamos a ver este caso en un proceso, en un par de procesos, mejor dicho, en un proceso con varios hilos que hacen literalmente esto y vamos a ver cuál es el resultado que da esta ejecución, ¿no? Cuando quieras, Esteban, Dale, compartí. ahí hay algunas preguntas más, unas respuestas más que te agrego, que dieron, Bien, donde alguien preguntan si no va a dar 1000 en realidad, ese código, o por ahí uno pregunta si llegaría más rápido al valor 1000. bien. Vamos a hacer una pausa, una aclaración antes de ir al código, ¿no? Hmm. Tenemos a un proceso que lanza dos hilos, ¿no? Los dos hilos comparten memoria por defecto. ¿Está bien? Entonces, esa variable global contador está en un segmento de memoria de datos que ambos hilos pueden leer y escribir con libertad. Los dos hilos de ejecución, acuérdense, lo vimos en la clase pasada, son entidades que pueden ser planificadas independientemente y que ejecuta una, ejecuta la otra. Si fueran hilos de kernel y fueran dos CPUs, ejecutarían en paralelo. Si hay una sola CPU, nada, ejecutan intercaladamente como si fueran procesos. O sea, puede ejecutar un poco uno, se interrumpe, ejecuta un poco el otro, ¿no? Ese es el contexto que estamos planteando. Ahora, cuando termina el código, ¿qué valor final tiene la variable? ¿No? Entonces yo me hago otra pregunta, ¿no? Cuando los dos hilos finalizan, ¿no? Supongamos que ese for empieza y termina, ¿no? En ambos casos, no es infinito, ¿está bien?
Cuando termina el for de uno y después imagínense que terminó el del otro. ¿Cuántas veces se incrementó la variable contador? Que no es lo mismo que preguntar cuál es el valor final de la variable. Son dos preguntas distintas. A los que dijeron 1000, ¿no? Si cada hilo es una entidad independiente que está haciendo, sumándole uno. 1000 es la vez que se incrementa y 999 debe ser el valor final, porque no llega a 1000. Debe ser antes. Eso es el valor final de la variable i, no de contador. Claro, o sea, si el hilo A incrementa la variable contador 1000 veces, ¿estamos de acuerdo con eso? Porque el hilo A tiene un for de 0 a menor que 1000, ¿no? ¿Podemos estar de acuerdo en que el hilo A hizo 1000 veces la sentencia contador más? Hasta ahí estamos. Sí, de hecho, Digo, vamos a darlo como una verdad eso. Eso es un hecho. Ambos hilos van a ciclar 1000 veces el código que está dentro de los brackets. claro. Entonces yo tengo 2000 ciclos en total. Y si yo quiero contar la cantidad de veces que se ejecutó la sentencia contador más, ¿cuántas veces fue? Fueron 2000. ¿Sí? No es que la ejecución de uno anula la del otro, digamos, de alguna manera. No funciona así entre hilos. Cada uno está ejecutando. ¿Está bien? Está bien, hay algunos que están entendiendo, por ahí estaban un poco quemados. Bien. Vamos entonces ahora al código. Dale. Exacto. Entonces, comparto pantalla. Y vos, Fede, déjate de compartir. Bueno, ahora Meet anda mejor en ese sentido. Sí. Por acá. Entonces, primero colamos un ejemplo de la clase anterior, ¿no? ¿Cómo se crean hilos en Linux? Vamos a verlo rápidamente. Acá tenemos un programita. El programa que estamos viendo acá, ¿no? En Process and Threads, ¿sí? Es este print y tid, y lo que hace es poner un poco el pseudocódigo, ¿no? Arranca ejecutando este programita como un campeón, como siempre digo, ¿sí? Mi clásico latiguillo dentro de los 20.000 latiguillos que tengo, y bla, 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 y llama esta función, ¿no? Esta es la llamada del sistema para crear un hilo en Linux, y como dije llamada al sistema, en realidad ya nos damos cuenta que es un hilo ¿de qué tipo? De kernel, ¿sí? Estos son hilos de kernel en Linux. ¿Eh? Entonces acá se está ejecutando, se crea un hilo, ¿sí? Acá se crea otro. ¿Eh? Y se le mandan un montón de parámetros. Si tuviéramos que elegir uno como el más relevante, sería este. ¿Eh? ¿Qué es esto? Es lo que el hilo va a hacer. ¿Sí? Creo un hilo que hace esto. ¿Y qué es esto en este programa? El nombre de una función. ¿Sí? Mira, estoy yendo con el if. Esta función está acá arriba. ¿Sí? Acá yo la implementé. ¿Está bien? Print data and wait. Una función que imprime información, duerme 10 segundos y termina. ¿Sí? Entonces, cada hilo que estoy creando hace eso. ¿Estamos bien hasta acá? Detalle importante, si están viendo este código por primera vez, nótese que no le puse paréntesis. Acá. Esto es una función. Pero no estoy poniendo paréntesis acá al final, o sea, no estoy haciendo esto. Un segundo que ya llego al final, ¿eh? No me acuerdo cómo se llega al final. Ahí va. Esto es lo que no estoy haciendo acá, ¿no? ¿Por qué no estoy haciendo esto? ¿Alguien sabe la ¿No es diferencia? porque sí o sí le tenés que pasar una función?
Claro, pero ¿qué pasa si yo, qué pasa? ¿No lo estoy pasando en la función? Quiero pasarle esto porque me gusta, digamos. Pero ahí no estás haciendo el llamado a la función con los ¿Y paréntesis. qué se le va a terminar? O sea, Correcto. Y entonces, le estás sí, lo pasando que el decía. valor que devuelve, digamos. O si no devuelve nada, le estarías pasando un void. No, nada. Exactamente. Si yo hago esto, el parámetro que recibe la función create, su tercer parámetro, es en realidad el resultado de la ejecución de esta función. Pero no es lo que yo quiero acá. ¿Eh? Yo quiero mandarle, ¿qué cosa? El puntero a una función. ¿Eh? Concepto avanzado en lo que es el lenguaje de programación C. El puntero a una función. Así como existe el puntero a una variable, existen los punteros a funciones. Y así Con se lo mando, funciones no era poniendo el nombre de la necesario función. ponerle el puntero, ¿no? Tipo, si le ponías el nombre de la función o el nombre de la función y el puntero es lo mismo. Exactamente. El nombre de una función es el puntero a la función también. Son las dos cosas. ¿Sí? Eh, Así que no es necesario. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Sí? Bueno, cuando manejen listas, probablemente usando las commons de la biblioteca commons de la cátedra, van a tener que mandar funciones, tal vez, si necesitan guardar una lista ordenada, por ejemplo. Van a tener que usar punteros a funciones. ¿Sí? Y bueno, y acá también. O sea que en realidad yo creo un hilo cuyo comportamiento va a ser el que determine esta función. O sea que el hilo empieza ejecutando acá. ¿Está bien? Y termina cuando termina la función. ¿Sí? Esto es bien claro, ¿no? Es menos confuso que cuando yo creo un proceso que se clonaba, que era medio un quilombo. Acá es bien claro. Empieza donde empieza la función, termina donde termina la función. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Esto también sería algo que verían en alguna de las charlas o videos que están por la cátedra por ahí. Bueno, y estos parámetros también son importantes, pero bueno, lo dejamos para después, lo pueden ver después más en la implementación, más técnicamente. Bueno, creo un hilo, creo otro hilo, y después llamo esta función que también es parte de la biblioteca de hilos, que lo que hace es, el nombre no es el mejor, como tantas veces, esperar a que el hilo referenciado por esta variable finalice. ¿Sí? Yo cuando creé este hilo acá, le dije, che, guardame la referencia del hilo que creaste acá. Y acá le digo, bueno, che, ¿te acordás del hilo que creaste acá? Bueno, quiero bloquearme esperando a que finalice. Eso es lo que hace esta función. Y acá lo mismo con el segundo hilo. Me bloqueo esperando a que finalice. ¿Por qué lo esperás Eh, después de haber creado los dos hilos y no antes? ¿Hay algún motivo? no, sí, porque en mi lógica de negocio de este ejemplo, yo lo quería que sea así. Quería poder crear los dos, que empiecen a ejecutar los dos, y recién después esperar a que finalicen. Así quería que sea el ejemplo yo, digamos. Nada. Si yo quisiera crear uno y esperar a ese para después crear otro, pondría el join en el medio, ¿no? Pero acá quería crear los dos, que ejecuten, y después esperar a que finalicen. Y en realidad, el orden de esta finalización da igual, yo podría hacer esto. Me da igual en realidad a quién espero primero. Yo quiero esperar a que los dos finalicen, eso es lo que quiero acá, ¿no? Pero quiero que empiecen a ejecutar concurrentemente. ¿Está bien? No quiero crear uno cuando finalizó el otro. ¿Se entiende? Quiero crear los dos y que estén los dos vivos, ¿no? Compitiendo por uso del procesador, pasando por los estados, ¿no? Que es un poco la gracia de crear varios hilos en un proceso, ¿no? Crearlos y que empiecen a ejecutar concurrentemente, porque yo ahí ya gano en performance, y si tengo varios procesadores, tengo hasta ejecución concurrente. ¿No? ¿Está bien? Bueno, acá yo la complejicé un poco más, ¿no? Porque fíjense esta línea. Cuando recién arranca el proceso,
llama a la syscall fork. O sea que, ¿qué fue lo que pasó acá? El proceso creó a otro proceso hijo. ¿Está bien? O sea que acá ya hay dos procesos, como estamos acá abajo. Uno que es el padre, otro que es el hijo. Y acá tenemos el if, que lo vimos por arriba, no sé si lo recuerdan, que diferenciaba, cuando creó un proceso hijo, diferenciaba qué iba a ser el hijo y qué iba a ser el padre, ¿no? Este comentario nos da el hint, ¿sí? Por cómo acomodé el if, este código lo ejecuta el hijo y este código lo ejecuta el padre. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Tengo un proceso, crea un proceso hijo, el proceso hijo crea dos hilos. ¿Está bien? Sigan el camino, ¿no? Tenemos un proceso, se crea a uno y este creado, el hijo, crea adentro dos hilos. ¿Mm? El padre no hace nada, imprime valores y se queda esperando a que finalice el proceso hijo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de esta función? ¿No? Yo se las mencioné, se las vuelvo a recordar. P-error, muy importante que la usen en el trabajo práctico. Llaman a una syscall y una buena práctica es considerar que la syscall puede haber fallado. Muy importante. ¿Y qué hacen cuando falla? Y bueno, si el éxito de la syscall dependía del éxito de su programa, el programa tiene que finalizar. Pero antes de finalizar, estaría muy bueno que diga qué pasó, ¿no? Esta función imprime el error de la syscall en pantalla, por ejemplo. ¿No? No es que imprime solamente este string. Va a imprimir aparte el error del motivo por el cual no se pudo forkear, por ejemplo. Entonces, anótense esta función. Esteban dijo que hay que usar esta función. No sabemos por qué, la tenemos que usar. Pum. ¿Mm? Bueno. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí? Print data and wait, imprime data, duerme y finaliza. ¿Y imprimir data qué hace? Nada. El proceso o hilo, ¿sí? Lo que sea que esté haciendo esto, llama a la función getPid para conocer su propio process ID. Llama a esta función para conocer el parent process ID. Y después llama a esta función de una manera medio rara, porque así hay que hacerlo, ¿no? Para conocer su ID, si es que hay alguno, ¿no? Y ya que estamos, implementa una variable global para boludear, ¿no? Ahí está, acá está la impresión de todo. ¿Está bien? Bueno, espero que no haya sido muy largo. Vamos a ver. Comparta esto. ¿Cómo compilo esto? GCC print y esto va a fallar. ¿Por qué? Porque el chamaco me dice, che, pero ¿y esto dónde está? ¿No? La única biblioteca que se enlaza automáticamente es la biblioteca estándar, que tiene funciones como printf, fgets. Si uno quiere usar otra biblioteca, hay que explícitamente enlazarla, indicarla, ¿no? Y nosotros no lo hicimos. Entonces el compilador me dice, che, guacho, ¿qué onda? Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos con este parámetro, ya tenés una biblioteca que tenés que usar. Si te falta alguna función que no encontraste, ¿por qué no la buscas acá? Y el chamaco dice, bueno, y la encontró. Fíjense que no dio error. ¿Está bien? Bueno, corremos. Ahí va. Acá tenemos todos los prints, ¿no? Uno será el proceso original, otro será el hijo, otros serán los hilos, ¿no? Hasta que finalizan, ¿no? Y con esto nos podemos ir dando cuenta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Por ejemplo, el padre. ¿Por qué los ¿no? hijos no habíamos dicho que solo era un hijo? Sí, uno solo. Quise decir eso. Fíjate, vamos a agarrar este, ¿no? El orden nos ayuda un poco, ¿no? Este debería ser el primero, vamos a suponer, el padre de todos, y este es el hijo, ¿no? ¿Cómo lo podemos confirmar? Bueno, el hijo dice que su PID es 1877 y el padre es 1876. Entonces, si vamos acá arriba, podemos confirmar que este es el padre, ¿no? 1876. ¿Sí? El padre de este es otro. Y estos dos son los dos hilos, ¿no? Creados por este proceso, por el hijo. ¿Está bien?
Entonces, fíjense, ¿cuál es mi process ID? El de este hilo. 1877. Está bien, ¿sí? Y este lo mismo. Porque todos pertenecen al mismo proceso. ¿Sí? El proceso contiene a los hilos. ¿Ok? Ahora, cada uno tiene un thread ID distinto. Este y este. Y comparten el padre, este que está acá. Este que está acá. Yo puse un slip muy grande, entonces no. Ah, sí, finalizaron. Bueno. Vamos a ver un poco qué hacemos. Vamos a hacer un PS para verlo bien, ¿no? Porque no confiamos en el printf, queremos verlo de verdad consultando por otro lugar, ¿no? Como si fuéramos periodistas, vamos a buscar una fuente por otro camino, ¿no? Entonces, así como yo les hablé el comando en stat, el comando que ya usamos varias veces acá es el PS. Aunque acá me proponen un htop. Vamos a hacer un htop. Y me dicen, ¿por qué no corres F4? Como F4 acá, esta. Y F5. A ver si pasa lo que queremos. Es un carajo, ¿no? Bajamos. Ahí no se ha activado lo del árbol. Estamos listando los procesos de manera interactiva con htop, que es un comando súper quieto. Acá va. Acá está nuestra historia. ¿Sí? ¿Se ve? Bash, la consola de comandos, el primer proceso, ¿sí? Cuyo PID es efectivamente, ¿no? El que veíamos ahí. No se llega a ver, pero. Sí, bueno, pero lo podemos ver acá. 1893. Del medio, ¿no? Este me dice que. Ah, porque no veo el. No veo el par en proceso ahí, está bien. Bueno, proceso, ¿sí? Proceso hijo y dos hilos, ¿saben? Acá yo no los veo muy distintos, ¿no? Más allá de que si notan, no sé si se ve bien la definición, pero estos dos están en verdecito, el nombre del comando A.O, mientras que los de arriba no. Es una manera medio sutil de decirme, che, son hilos estos, guachín. ¿Está bien? Lo que no entiendo es por qué los reconoce como hilos. ¿No habíamos dicho que no los reconocía los hilos? Cuando son hilos de usuario. Pero en este caso, son de kernel. Ah, es verdad, perfecto, perdón. Hoy desapareció, volvió a aparecer, no sé qué pasó. Pero tal vez porque se actualizó la forma en la que mostraba la pantalla. Bueno. Ahí estamos, ¿no? ¿Qué pasa si yo finalizo este proceso? El 1897. ¿Le pasaría algo al proceso 1898? What say you? Y habíamos dicho que no depende del proceso hijo del padre, que puede morir el proceso Exactamente. padre y seguir su proceso hijo. Exacto. El hijo sigue ejecutando, feliz como lombriz, tratando de cumplir la misión del padre. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo finalizo el 1898? El proceso 1898. ¿Qué pasa con los hilos? Uy, no pude aceptar a la persona que quiso entrar porque me desapareció el mensajito. Bueno, Mueren. si ven a la persona, díganle que vuelva a intentar. Mueren, correcto, Caterina. ¿Por qué?
Porque son parte del mismo proceso, dependen del proceso al no ser otro proceso. Son hilos, no son un proceso nuevo. Claro, va por ahí. El ciclo de vida de un hilo, en este caso, sí está atado al ciclo de vida del proceso, a diferencia de un proceso padre y un proceso hijo. Entonces acá sí, el hilo necesita al proceso que lo contiene para poder sobrevivir. Entonces, si maté el proceso, mueren todos los hilos. ¿Está bien? El hilo necesita el código que estaba en el proceso, necesita los datos, recursos abiertos están asignados al proceso. El hilo no es independiente, no puede vivir por sí solo. ¿Ok? No importa si es un hilo de kernel o de usuario. El hilo necesita el proceso. Esta es una gran diferencia con respecto a un proceso padre y un proceso hijo. ¿Está bien? Bueno. Habiendo visto esto, el otro comando muy cheto para ver procesos en formador es este, el pctree. Está muy bueno también. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Ahora sí. Volvemos a la clase y a lo que había dicho Fede. Que era... la puta madre, ¿qué pasa? Mira. ¿Qué pasa si yo tengo un proceso que crea dos hilos y los dos hilos hacen esto, ¿no? Vamos a ver el mismo ejemplo que planteó Fede en la presentación, lo vamos a ver en código. Tenemos un programita, un campeón, que declara una variable global. En realidad, ¿por qué la variable esta es global? No por el nombre, ¿no? Es global en C porque la declaré fuera de toda función. ¿Está bien? Entonces tengo una variable global que está inicializada en 0 y en un for que va de 1 hasta 3 creo hilos. O sea que creo 3 hilos. ¿Está bien? Y le digo a los hilos, che, ejecuté esta función, que se llama mi función. Bárbaro. Espero a que los hilos finalicen y hagan lo que tengan que hacer. Y después, cuando terminaron todos, digo, che, terminaron todos los hilos y el valor de la variable global es tal, ¿no? O sea que estamos acá en el ejemplo exacto que nos planteó Fede. Qué suerte que justo teníamos este código a mano. ¿O no, Fede? Una coincidencia total, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí. Pero bueno, bien. Perdón, en la creación del hilo, ¿puedes subir un segundo? Sí. Porque le estamos pasando más parámetros que los que les habíamos pasado antes. Antes nada más les pasábamos el nombre y el último era null, ¿qué sería en este caso? El observador, bien. Estamos pasando un parámetro a esta función para que cuando se ejecute la función reciba este parámetro. Es la forma en la cual se manda, porque como yo ahora no estoy ejecutando la función, ¿cómo hago para decirle a quien la ejecute que le mande un parámetro? Entonces, Prefer Create dice, si vos querés que la función que me mandes, yo le mande parámetros, decime qué parámetros en el cuarto parámetro. ¿Cuántas veces dije parámetro? Entonces, fíjate el prototipo de mi función. Recibe un número. ¿Está bien? Y en este caso, si queremos pasarle más de uno, tenemos que poner las barras, ¿no? Las que son como de OR, pero solo una. No, me parece que no podés. Me parece que todos los parámetros, podés mandar un solo parámetro y en realidad tendrías que mandar una estructura que tenga todos los parámetros adentro. ¿Seguís? Perfecto. O sea, Yo había visto que pasaban algo así como varios parámetros no. Con coma. No, tenés razón, fíjate. Si acá ¿con dice coma? acá dice arg. Arg y pass as the sole parameter argument. No, pero acá dice the sole argument. Es un, claro, no solo puede argumento. ser más de un argumento porque creo que C no aguanta. Sí, bueno, cómo no, pero esta función no lo tiene. Fíjate, printf. Pero te das cuenta porque cuando recibes muchos argumentos infinitos, tenés puntos suspensivos en la definición, mirá. Ah, sí, tenés razón. Ahora me acuerdo de los puntos suspensivos. ¿Ven? Ahí está. Sí. Fíjense esta definición, ¿no les parece raro? ¿Por qué acá dice puntos suspensivos? Claro. Porque esto significa me podés mandar una cantidad restante de argumentos variable, virtualmente infinita. Create no tiene eso, por lo tanto, te podés mandar un solo parámetro. Así que si querés mandar muchos, te creas una estructura
O tal vez un array, digamos, ¿no? Si vos podés mandarlo como un array, no sé, que tenga todo metido ahí adentro, ¿no? Bien, volvemos. Yo lo que estoy haciendo en realidad es mandarle un número porque yo quiero que cada hilo tenga un número y después imprima el número de hilo. Entonces se lo termino mandando acá, ¿no? Simplemente eso. Bueno, entonces, ¿qué hace mi función? Acuérdense, yo creo 3 hilos y todos los hilos ejecutan la misma función, ¿sí? Y acá está el código, ¿no? Es el código de la presentación. Un for de 1 a, en este caso, a 100.000. ¿Está bien? Y acá tenemos el bendito contador más, ¿no? Variable global más. Y ya que estamos, para boludear, imprimo el valor, ¿no? ¿Estamos bien? O sea que lo que tenemos acá, mientras rompí todo el código sin querer, es el ejemplo que queremos correr. Entonces vamos a la pregunta. Si yo voy a crear 3 hilos y cada hilo va a incrementar esta variable 100.000 veces, la variable arranca en 0. ¿Cuántos incrementos hay en total? 300.000. ¿Cuál es el valor final esperado de variable global entonces, si arrancó en 0? Debería ser 300.000. 300.000. Cada una de estas sentencias incrementó la variable una vez. ¿Está bien? A ver, estamos asumiendo que los hilos van a finalizar correctamente, ¿no? Por supuesto que si alguno fallara, no pasaría, ¿no? Pero vamos a asumir que finalizan bien y eso de hecho es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, compilamos como campeones, ejecutamos a.out. Ahí va. Compilamos, falla, porque no existe el archivo, y quedamos como unos giles. Ah, porque era el otro, claro. Ahí va. Ahí va. Imprimen, pum, y ahí terminó. Y nótese el valor final de la variable. Todo mal, ¿no? ¿Y ahora qué pasó? Faltan Vamos a ver una 100, vuelta. Volví a 39. probar para ver si. Esta sale bien. Vamos. 2009, terminó en 968, 2999, 968. Nos Vamos faltan de vuelta. 32, a ver. Ahora sí, 32 que faltan. Nos faltan 15, Mirá, mirá, estamos Uy, mejorando. casi. casi, pero no. Muy Es buen como el bot programa, de ¿eh? Telegram. Exacto. Estamos jugando a la lotería, ¿no? Claro. No puede ser algo no determinístico en el sistema. Exactamente, ¿no? Ahí está Acá la está prueba la de que cuestión, ¿no? se puede ver. ¿Cómo puede ser? O sea, yo les aseguro esto. Ningún hilo falló. Todos los hilos finalizaron correctamente. Cada hilo incrementó la variable 100.000 veces. Yo les aseguro que eso ocurrió, digamos. Pero el valor final no tiene sentido. Encima no falla de manera consistente, que es lo peor todavía, ¿no? Si hay algo que es malo para nosotros los sistemas es que cuando falla, no falle siempre igual, ¿no? Y que Son no los haya errores error. más difíciles de encontrar. Y que aparte no haya error, porque no es que hay un error que te dice un error en tal lado que te puede dar un indicio. Acá Claro. termina bien todo. Y el resultado no es el esperado. Puede ser que Bueno. haya una inconsistencia a la hora de que cuando más de un hilo agarra la variable local, lo que hace es en realidad como copiarse lo que hay, ¿no? Entonces, por ahí si lo hacen a la vez, se copian el mismo valor y le suman 1 y después lo devuelven y quedan el mismo valor. O sea, en vez de sumarle 2, las dos le suman 1. ¿Puede ser? Puede ser. Vamos a ver ahora cómo Y por eso, se como manifiesta no eso, pero va por ahí. necesariamente tiene que ir uno atrás del otro, termina siendo siempre distinto. Sí. Vamos ahora entonces a retomar la clase y Fede nos va a contar por qué esto pasa, volviendo una vez más a la primera clase y empalmando con un poco la hipótesis que vos planteás. Así que dejo de compartir y lo dejo a Fede. Si es que no lo perdimos. No, acá estoy. Ya estoy compartiendo, ¿no?
Antes de continuar, respondo una duda de Ramiro. Fue casualidad que se acercara de a poco. Lo más probable es que ronde los 30.000, que tal vez dé 300.000, que tal vez dé ese valor, pero en la mayor cantidad de ejecuciones va a dar un valor menor a 300.000. Bueno, siguiendo con la PPT, vamos a repasar un par de conceptos antes que tienen que ver con el problema que acabamos de ver, ¿no? Vamos a repasar lo que era multiprogramación. La multiprogramación la habíamos definido como, creo que la habíamos definido, si no la definimos ahora, es manejar o tener en un momento dado en memoria RAM múltiples procesos. Vamos a ver más adelante que no solamente se guarda en memoria RAM con ciertos mecanismos, pero en principio digamos que tenemos más de un proceso en memoria RAM que tienen que compartir esa memoria y también los recursos del sistema. Vamos a hablar de multiprocesamiento como algo distinto a la multiprogramación, que es básicamente la existencia de dos o más procesadores. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien en la multiprogramación tenemos varios procesos, solamente un proceso puede ser ejecutado en un momento dado. Ahora, si yo tengo muchos procesadores y muchos procesos, yo podría ejecutar la cantidad de procesos que como procesadores disponibles haya. Por ejemplo, si tengo 4 procesadores, podría estar ejecutando 4 procesos en paralelo, literalmente en paralelo. Cosa que no es lo mismo que hablar de forma concurrente. Concurrencia es una cosa, paralelismo en la ejecución es otra. Entonces, multiprogramación, muchos procesos coexistiendo en un momento dado, en un intervalo de tiempo. Multiprocesamiento, la existencia de varios procesadores para que estos procesos puedan ejecutarse. Un sistema con multiprocesamiento implica que el sistema sea multiprogramado, porque si yo tengo varios procesadores y tengo un solo proceso, no tiene sentido, estás desperdiciando el resto. En cambio, si yo tengo multiprogramación, no necesariamente voy a tener multiprocesamiento. Voy a tener muchos procesos de memoria que tal vez usan un solo procesador por turnos. Así que, sabiendo esto, vamos a la tercera definición, que ya es más informativa, que es procesamiento distribuido, que es básicamente enviar varios procesos a varias computadoras para ejecutar. Pero en los tres casos tenemos este tema de la concurrencia, ¿no? De que al mismo tiempo o en un intervalo de tiempo se ejecutan varios procesos con operaciones que pueden ser similares e incluso que pueden compartir recursos, ya sea recursos externos como disco, memoria y demás, o una variable global para ser más específico. Bueno, ¿por qué usamos la concurrencia? Básicamente porque mejora la performance. El hecho de poder intercalar los procesos y decir, bueno, si uno está en una entrada-salida y yo puedo ejecutar otro, aprovechemos ese tiempo y hagamos todo el ciclo de tal manera de que la CPU se utilice, que los dispositivos de entrada-salida se utilicen, que cada uno pueda terminar lo antes posible las tareas que tiene asignadas y que no haya desperdicios de los diferentes recursos que provee el sistema operativo. Por otro lado, puede suceder que por cuestión de la aplicación, del tipo de aplicación, sea muy útil tener concurrencia, como vimos el ejemplo, si mal no recuerdo, del FTP el sábado, del servidor FTP, que se podía programar tanto con procesos como con hilos, pero que necesitaba que, por ejemplo, cada pedido sea atendido por un proceso o hilo distinto. Entonces, la concurrencia es básicamente la ejecución simultánea de varios procesos o hilos en un intervalo de tiempo. Si yo tengo esta ejecución simultánea, que de nuevo, simultánea no implica que pueda haber dos procesos o hilos ejecutando en el mismo instante de tiempo, sino que durante un intervalo de tiempo hay una serie de procesos o hilos que se van turnando en el uso de la o las CPUs disponibles. Vamos a hablar ahora, para simplificar un poco, de que hay un solo procesador, ¿no? Tenemos multiprogramación en un solo procesador. Puede pasar que yo tenga procesos totalmente distintos entre sí. Por ejemplo, Internet Explorer o Edge, un Chrome, el Word, alguna aplicación de clima, qué sé yo.
En ese caso, los procesos desconocen la existencia de los demás. Entonces, hablamos de que los procesos interactúan compitiendo por los recursos. Todo proceso va a intentar finalizar sus tareas y no va a tener ningún tipo de interés en saber que existen otros y tampoco necesita leer información de otros procesos. Entonces van a competir básicamente. El encargado de garantizar de que esa competencia no genere ningún tipo de problema, administrando los recursos, es el sistema operativo. El segundo caso de interacción que puede haber entre procesos son procesos que por alguna razón son conscientes de la existencia de otros procesos, pero que no necesariamente tienen que interactuar con esos procesos. O que tal vez tienen que leer información de vez en cuando. Esto se llama cooperación indirecta. Puede ser, por ejemplo, un proceso que genere un archivo y otro proceso está esperando para leer ese archivo. Un proceso no necesita saber la existencia del otro, simplemente tiene que saber, perdón, un proceso no tiene que comunicarse directamente con el otro. Simplemente sabe que existe y de esa manera puede comunicarse a través de alguna de las herramientas provistas por el sistema operativo, en el caso de ser procesos, o si son hilos, también alguna de las herramientas provistas entre las diferentes posibilidades de comunicación entre hilos. La cooperación directa tiene como diferencia de que los procesos conocen los process ID de los otros, o los hilos conocen los thread ID de los otros hilos. Es como una cooperación indirecta, pero con más acoplamiento, digamos. Se sabe que existe un proceso y se sabe que ese otro proceso u otro hilo que existe es necesario para que yo como entidad finalice mis tareas. En el anterior no, en el anterior yo sabía que había un proceso que estaba haciendo algo y que eventualmente me iba a comunicar, pero era todo lo que precisaba saber. Teniendo esto en cuenta, tenemos posibles escenarios en donde un conjunto de procesos o hilos pueden estar tratando de cooperar mientras hay otro conjunto de procesos o hilos que van a competir por esos recursos. O sea, estas formas de interacción se pueden dar simultáneamente en un sistema cualquiera. Y es muy probable que se estén dando, por ejemplo, en este momento en mi computadora. Bueno, volviendo al ejemplo inicial, después de haber dicho todo esto, vamos a tener que, por ejemplo, dos hilos que van a ejecutar la misma tarea y que pertenecen a un proceso, van a querer incrementar la variable contador 1000 veces cada uno. Y habíamos dicho que el resultado esperado iba a ser 2000. Lo que pasa es algo que señaló, no me acuerdo bien quién lo dijo, hace un ratito, pero fue muy buena la observación de que los valores que se van a aumentar de la variable contador pueden estar desactualizados. Y uno dice, ¿cómo puede ser que el valor que yo leo de acá para sumarle 1 esté desactualizado si hay una sola línea? Tengo una sola sentencia que dice, a la variable contador, súmale 1. ¿Cómo puede ser que cuando el hilo B viene a ejecutar lo mismo, pueda leer un valor viejo de contador y que genere esta inconsistencia? Lo que pasa es que en realidad esto es una sentencia de un lenguaje de alto nivel, como C. Lo que sucede es que cuando uno pasa esta sentencia tan simple, tan atómica, entre comillas, al lenguaje assembler, se da cuenta de que hay 3 pasos para que se lleve a cabo esta operación. Lo primero que se hace es, se va a memoria RAM, se busca el valor de esa variable y se lo guarda en el registro del procesador. Vamos al caso de que tengo el hilo A. El hilo A está ejecutando en este momento, está haciendo uso del procesador, entró al for y dice, bueno, a contador tengo que sumarle 1. El hilo no tiene esta operación, no conoce la operación contador. Esperen un segundo que voy a poner un puntero, porque quiero señalar un par de cosas. A ver. Puntero. ¿Está el puntero, Esteban? No lo veo.
el puntero láser. Bueno, no lo encuentro. Ah, mira, con razón. Proyectá la presentación Sí, y ahí te parás arriba de la presentación y ahí aparece el puntero láser. bueno, no me... Anda abajo a la izquierda, Ah, sí, ahí está. aparece como un menucito. Acá está. Ese. Es. El hover anda cuando quiere. Ahí está, gracias. Bueno, esta sentencia, a priori tan inocente y tan atómica, en realidad son 3 instrucciones que se van a ejecutar en el procesador. Y como decía, se copia el valor de la variable a memoria, perdón, de memoria al registro del procesador. En el registro se le suma 1, como lo vimos creo que hace 2 clases, con los pasos específicos de cómo se ejecuta una instrucción de assembler. Y cuando tengo el registro ya actualizado con el valor más 1, voy a la memoria y lo guardo. Lo que pasa entonces es que cada hilo no va a ejecutar una sola sentencia, va a ejecutar 3 instrucciones. ¿Y qué es lo que puede pasar entre la ejecución de cada instrucción? Y esto es pregunta para ustedes. ¿Se acuerdan qué puede pasar entre las diferentes instrucciones? Una interrupción. Efectivamente, puede suceder una interrupción. Y una interrupción podría implicar un context switch, un cambio en el hilo o proceso que está ejecutando en un momento dado. Sabiendo esto, vamos a suponer que el hilo A comienza a ejecutar esa sentencia. Copia de memoria el valor que estaba, vamos a suponer que el valor que está en memoria, como indica la PPT, es 0, lo copia en el registro. Entonces el registro vale 0. En el siguiente paso, el hilo A le suma en el procesador 1 al valor que tenía, y hasta ahora viene perfecto. O sea, actualizó el valor, valía 0, le suma 1, vale 1. Y lo que va a querer hacer ahora es guardar ese valor 1 en memoria. Pero supongamos que ahora, por una razón externa, sucede una interrupción. Cuando sucede la interrupción, el sistema operativo toma el control, va a desalojar al hilo A momentáneamente, o a todo el proceso eventualmente. Y lo que puede pasar, que es lo que vamos a ver en el ejemplo, es que va a continuar ejecutando el hilo B. Podría pasar que continúe ejecutando el hilo A, por varios factores. Puede ser por temas de clarificación, por temas de cómo se guarda el contexto de ejecución, por otras razones. Y si pasa el caso de que continúe el hilo A, tal vez no se dé la inconsistencia. Pero si no pasa este caso, si no ocurre esta situación, y continúa el hilo B en este caso, el hilo B va a copiar al registro lo que tiene en memoria. Entonces, lo que estaba en memoria era 0 y el hilo B en su registro copió 0. Le sumó 1 al registro y supongamos que el hilo B no lo interrumpieron. El hilo B fue capaz de guardar el valor en memoria. Entonces, el valor que estaba en 1 del registro, ahora sí se guarda en memoria RAM. Y ahora la variable global, para cualquier otro hilo o proceso que le quiera leer, va a valer 1. Pero cuando reanude la ejecución del hilo A, porque hubo otro context switch, porque el hilo B ya terminó o lo que sea, el hilo A tiene como siguiente paso guardar en memoria el valor de registro que tenía en su momento. Y como eso se guardó, porque hubo un context switch, se guardó momentáneamente en el thread control block, que es básicamente el PCB de los hilos. Como se guardó ahí en ese momento, el hilo va a continuar a partir de esta instrucción. Entonces va a guardar en memoria el valor que tenía en el registro, que es 1. Y no va a darse cuenta de que el valor de memoria ya está desactualizado. Porque esta operación es válida cuando el valor que estaba en memoria valía 0, pero ahora que fue actualizado por el hilo B, habría que ejecutar todo de vuelta, y el hilo A no se entera nunca de eso, sino que continúa de acá. Y acá tenemos el caso en donde, habiendo los dos hilos ejecutado correctamente todas las instrucciones, el valor final en memoria es inconsistente. ¿Se entendió esto? ¿Quieren repasar algo en particular? ¿Alguna duda? No estoy leyendo el chat. Se entendió.
Por lo Yo menos ahí yo. te colaboro con el... No estaba mirando mucho el chat, a ver. Perfecto. Pero bueno, el problema es Eh, es que si se intercalan las instrucciones de assembler, es probable que al leer o escribir variables globales o utilizar recursos compartidos, el resultado sea inconsistente. Y recuerden, también es importante saber que una instrucción, perdón, una sentencia en un lenguaje de alto nivel no se corresponde, diría que nunca, con con una sola instrucción en assembler. Casi siempre se descomponen en dos o más. Bueno, habiendo dicho esto, sacamos un par de conclusiones de acá. La velocidad relativa de los procesos nunca puede ser predicha. ¿Qué es la velocidad relativa de los procesos? Es cuál va a ejecutar primero y en qué orden van a ejecutar, y uno dice, bueno, este proceso va a ser una suma, va a ser una suma de tres valores y los va a devolver una cantidad repetida de veces, digamos. Este proceso va a ser mucho más rápido que un proceso que escribe un archivo. Entonces, no importa que compartan variables, no va a haber ninguna inconsistencia, o dos hilos también puede ser el caso. Uno asumiría y dice, no hay inconsistencias, entonces ya está. Como es una operación rápida, esto siempre va a ser consistente. Bueno, la conclusión que sacamos acá es que no podemos predecir eso, no podemos confirmar eso, dado que vimos un caso en el que los hilos eran muy simples, que simplemente aumentaban el 1 del valor contador, y en ninguno de los 3 o 4 casos en los que ejecutamos el programa que Esteban mostró, el resultado fue el esperado. Entonces no podemos confiar en que los procesos o los hilos que están compartiendo recursos van a devolver o van a tener el comportamiento esperado. Y dentro de el mismo análisis y la misma conclusión, no podemos asumir la atomicidad de ciertas operaciones solo porque ocupan una línea de código o porque actúan sobre una sola variable. Imagínense que esto era solamente una variable que le decíamos sumarle 1. Si uno tiene una operación un poco más grande, que puede ser la ejecución de una función pequeña, la cantidad de instrucciones de assembler puede ser del orden de las decenas o incluso centenas. Entonces, con más razón, tenemos que saber esto, que ante el caso de que tengamos ciertas variables compartidas, no podemos asumir que va a funcionar todo bien. Hasta acá, ¿todo bien? ¿Dudas? ¿Algo que quieras aclarar, Esteban? No, acá me han quedado una duda sobre la diferencia entre multiprogramación y multiprocesamiento. Igual esto ocurrió hace 10-15 minutos. Intenté aclararlo un poco en el chat, pero bueno, por ahí podemos mencionar una vez más, ¿no? Porque estaba por ahí la confusión de que multiprogramación implicaba o era cuando tenías una sola CPU, y yo estaba aclarando que no es así. Multiprogramación es un concepto más amplio, ¿no? Cuya definición está ahí al principio y es válida tanto para si tenés una CPU como para si tenés varias, ¿no? Y multiprocesamiento, por el contrario, es un poco más exacta la definición. Si querés, Fede, volvete al slide donde estaban las definiciones. Pero multiprocesamiento ya habla de la concurrencia con varios procesadores. Ahí sí eso está explícito en la definición. ¿Está bien? De manera que tenés por ahí cierto grado de paralelismo, porque en un mismo intervalo de tiempo definitivamente puedes tener dos o más. La multiprogramación es una definición más vaga, más abarcativa, ¿no? Dice, con que tengas muchos procesos en memoria, estás haciendo multiprogramación. Después, si tenés paralelismo o no, no lo sé. Digamos. ¿Ok? Entonces, las definiciones estas están armadas un poco para tratar de reflejar esto. Espero que haya quedado más claro. Nada, eso. Bien.
No se me ocurre un ejemplo rápido, pero después podemos dar alguno para notar la diferencia entre los conceptos. Bueno, ahora vamos a darle entidad a este problema. Ahora que entendemos qué ocurre y cómo ocurre, vamos a definirlo. La idea de definirlo es después poder entender las causas y resolverlo, ¿no? El problema lo denominamos en la cátedra race condition, condición de carrera, que es una situación en la cual múltiples procesos o hilos van a compartir ciertos datos y van a modificarlos. Y dependiendo de cómo se ejecuten estos y de las posibles interrupciones que puedan ocurrir, el valor puede cambiar. Y ese valor que cambia va a ser inconsistente. Bueno, como dice acá la PPT, en el ejemplo anterior, un proceso le ganó al otro. Le ganó, no sé si sería la palabra correcta, sino que un proceso terminó su operación antes que el otro la terminara. O sea, el hilo 1, perdón, no proceso. El hilo 1 comenzó a hacer una modificación, fue interrumpido, el hilo 2 completó su operación completamente y después la continuó el hilo 1. Y eso fue lo que generó la inconsistencia. Y se dio por una condición de carrera. Acá podemos ir de vuelta al chiste. El chiste en donde el que golpea la puerta le decía condición de carrera y en la siguiente viñeta le respondían ¿quién es? Pasa esto mismo. No se respeta el orden de ejecución. Y al no respetarse el orden de ejecución, el resultado puede ser inconsistente. De vuelta digo puede porque hay casos en el que, si bien puede existir condición de carrera, podría no haber fallas, podría no darse nunca la inconsistencia. Pero el hecho de que exista una condición de carrera es condición para que pueda ocurrir una inconsistencia. Bueno, para resolverlo podríamos, por ejemplo, crear funciones que se denominan, o utilizar funciones que se denominan thread safe, que es una característica de las funciones que garantizan que, sin importar el orden en que se ejecuten diferentes hilos que justamente llaman a esta función, el resultado final no se verá alterado. Son funciones que internamente utilizan posibles variables o recursos compartidos, pero te van a garantizar esas funciones de que no importa quién lo ejecute primero, todo va a estar perfecto. No sé si vale la pena, Esteban, ir al código con estas funciones, tal vez mencionar por arriba, por lo menos el caso es string toc y string toc r, pero básicamente ambas funciones en C lo que hacen es que van parseando un string hasta que encuentran un carácter en especial y devuelven ese valor. Lo que pasa es que la implementación de strtoc por default no es thread safe, porque esa función guarda una referencia según el hilo. O sea, guarda la referencia a la variable global que estaba apuntando. Después, como digo, vamos a ver el detalle, no sé si hace falta ir tan a fondo ahora. Ahora, si querés, cuando volvamos al código, vemos rápidamente el caso. Aprovechamos y pasamos para ver esa función, dale. Exacto. Pero ese strtoc hace exactamente lo mismo, con la diferencia de que mantiene la consistencia de ese string entre hilos. Bueno. Volver un segundo, Fede. Sí. Fíjense que ahí está el ejemplo de strtoc. O sea, en C la función de la izquierda no es thread safe, la de la derecha sí. En Java lo mismo, hay una clase linked list que no es thread safe y hay una función de la derecha que te devuelve un objeto que sí es thread safe. Y el último caso de las listas de las commons, la biblioteca de commons de la cátedra, claro, está el signo de pregunta, o sea, ¿son thread safe o no lo son? Se lo dejamos para que lo averigüen. Yo que ustedes lo averiguaría, digamos, cuando las empiece a usar. Eso. Es verdad, me he olvidado de ese detalle. Bueno, y sabrán que importa saber si son thread safe o no, por la consistencia eventual de los datos. Bien. Para
resolver el problema vamos a tratar de buscar otras opciones, que no sea solamente utilizar funciones thread safe, porque si no vamos a depender siempre de que ciertos lenguajes ofrezcan estas funciones. ¿Qué pasa si nosotros como desarrolladores queremos aplicar otras soluciones? Para eso vamos a ir un paso más allá y vamos a tratar de modelar las posibles soluciones, como decía. Primero tenemos que ver en un código qué es la región crítica. Vamos a ver este caso en particular. Tenemos un string definido, un mensaje en este caso. Tenemos un while que dice not my turn. La siguiente sentencia es un contador más, que es como teníamos antes. Y al final hay un llamado a una función que dice marcar mi turno como finalizado, ¿no? Y después imprime el mensaje. Lo que quiere hacer esto es decir, bueno, vamos a suponer que el contador es la variable compartida, como nos pasó antes. La idea sería que cada proceso o hilo pueda aumentar el contador cuando sea su turno, que viene a ser viene dado por esta función. Este no es mi turno, va a ser verdadero hasta que sea el turno de este hilo. Cuando sea el turno de este hilo, perdón, este no es mi turno, claro, va a ser verdadero y se va a quedar acá en este while. Este while está vacío. Como tiene el punto y coma acá, está vacío. Va a quedar reciclando en el while mientras esto dé falso. Mientras esto es verdadero, perdón. Cuando dé falso es porque es mi turno. Está medio confuso este código, tal vez debemos cambiarlo. Pero bueno. ¿Qué te pasa? Es que el not my turn debería ser my turn con un not tal vez adelante y ahí sí sería más fácil de visualizar. Pero no importa. Puede ser, sí. El hecho es que mientras no sea mi turno, no tengo que avanzar. Ese while va a dar falso, va a dar verdadero y vamos a quedar ciclando ahí. Cuando sea mi turno, ese not my turn va a dar falso porque es mi turno y ahí voy a avanzar y poder aumentar el contador. Y una vez que aumenté el contador, voy a marcar mi turno como finalizado. Tanto no es mi turno como marcar mi turno como finalizado deberían tener un tipo de comunicación interna porque básicamente deberían leer si es mi turno o no, la variable que indica si es mi turno o no. Y si pudiese yo implementar esta estructura en todos los hilos o procesos, diríamos que el problema está resuelto. Pero lo que importa acá en realidad, más allá de la estructura que tenemos como posible solución, es identificar cuáles son las líneas de código que están involucradas en la posible inconsistencia que vimos hace un rato. En este caso, la única línea de código involucrada es el counter más, porque es la única sentencia en la que estamos modificando variables globales, en este caso compartidas. Déjenme ver, les voy a mostrar algo. ¿Dónde estaba? Acá está buscando esto. Entonces, vamos a partir el código en secciones que no nos interesan, las llamaremos irrelevantes, pero no tiene sentido. El ingreso a la región crítica, o sección crítica, este ingreso es importante porque es donde deberíamos controlar si un proceso o hilo puede ingresar o no. La región crítica en sí y luego la salida. Tanto ingreso como salida tienen la funcionalidad de avisar de que un proceso o hilo está ejecutando su región crítica. El resto del código debería ser el código que involucra la modificación de variables o recursos compartidos. Modificación o uso de variables o recursos compartidos. Así que no sé si tenemos una definición más adelante, no lo recuerdo, pero la región crítica es la sección de código en la que se modifican recursos compartidos y que por consecuencia puede generar inconsistencias si no se sincroniza de cierta manera el uso de esos recursos. Sí, va por ahí. Sí, pero no me acuerdo si teníamos la definición, me parece que no. Bueno. Parece que no. ¿Qué podemos implementar entonces para resolver este problema de la región crítica? La mutua exclusión.
La mutua exclusión es un requerimiento mediante el cual nos aseguramos que un solo proceso ejecute su sección crítica en un momento dado, para un recurso en particular, ¿no? Y mientras ese proceso esté ejecutando la región crítica, su porción de código, definido como sección o región crítica, ningún otro va a poder acceder a usar ese recurso. Un ejemplo que está fresco ahora de cómo sería una mutua exclusión es cuando los que fueron a votar, por ejemplo, uno tiene que entregar el DNI, se le da un sobre, y con ese sobre va al cuarto oscuro, toma la boleta y vuelve. Y después cuando termina esa operación se le devuelve el DNI. La mutua exclusión sería que si hay alguien en el cuarto oscuro no puede entrar nadie más, hasta que no salga el que está. De hecho, mirá, es un buen ejemplo ahora que se me ocurre, porque me va a servir para más adelante. Es decir, que la región crítica sería el uso del cuarto oscuro. Puede haber mucha gente en la cola, puede haber mucha gente que ya haya votado, pero en el cuarto oscuro puede haber solamente una persona. En este caso podremos decir que puede haber un solo proceso ejecutando esa porción de código. Una vez que, antes de entrar, hay que avisar que se entra en la sección crítica, y antes de salir, uno avisa que ya terminó de manejar esos recursos compartidos. Con este mecanismo nos vamos a asegurar de que no haya más de un proceso o hilo modificando los recursos compartidos. Con esto diría que resolveríamos el problema de conexión de carrera que vimos hace un rato. ¿Qué necesitamos para que la mutua exclusión sea útil? Primero que sea obligatoria, que si un proceso está ejecutando su región crítica, ningún otro proceso puede entrar. Acá quiero hacer una aclaración rápida que si digo proceso, se pueden intercambiar las palabras por hilos. Procesos o hilos. No lo voy a repetir todo el tiempo. Entonces el punto 1 es, si uno entra, nadie más puede entrar. Solamente puede entrar otro cuando el proceso que estaba salió. Y si está libre, puede entrar cualquiera. Y la segunda es la espera limitada. Espera limitada quiere decir que si un proceso necesita ejecutar una región crítica, no se quede esperando para siempre entrar ahí, porque podría pasar que otro proceso entre a su región crítica, bloquee el ingreso a los demás, y por alguna razón este no salga nunca. Y todos los demás se van a morir de inanición. Un ejemplo sería una persona que entra a votar y no sale más del cuarto oscuro. Si no sale más de ese cuarto oscuro, ningún otro votante va a poder realizar esa operación. Entonces, tenemos que garantizar que una persona que entró al cuarto oscuro salga en un momento dado. Y esa espera tiene que ser limitada. Lo mismo con los procesos o hilos. Si un proceso o hilo entra a la región crítica, tiene que finalizar sus tareas en un intervalo de tiempo dado, que tiene que ser el menor posible, y entregar la posibilidad a otros de que puedan ejecutar sus regiones críticas. Hay otras consideraciones que son deseables. Acá hay una comparación entre lo que es excluyente y sí o sí tiene que estar, cuando lo que es deseable. Lo deseable ayuda más a la performance en sí. Sin lo excluyente, no podemos garantizar de que exista consistencia en los datos, pero sin lo deseable, tal vez la consistencia existe, lo que pasa es que se puede demorar más la ejecución en general. Una de estas consideraciones deseables es que un proceso que no está en la sección crítica no debería molestar para nada a otros procesos. Es decir, tengo un proceso que está ejecutando, todos comparten un recurso, ¿no? Un proceso ejecuta su porción de código, entra a la región crítica, sale y continúa. Y otros procesos quieren hacer lo mismo. Si ningún proceso está en la región crítica, no tiene por qué molestar a los demás. No tiene que tomar la región crítica, no tiene que impedir el acceso a otros. No tiene que haber ningún tipo de injerencia. Otra consideración muy buena sería que esto ya, no sé si es obligatorio, pero es casi obligatorio, que es que si la sección crítica está disponible y yo quiero acceder, debería poder acceder en el momento, no esperar por nada. Y esto de vuelta es por temas de performance, es para no eventualmente generar más problemas a la larga si se empiezan a encolar procesos. Si un proceso quiere ejecutar su sección crítica y no hay nadie en esa sección, tiene que poder ejecutar. Y luego la última, que de nuevo es
casi obligatoria, la permanencia en esa sección crítica tiene que ser por un tiempo definido y reducido. Reducido es lo deseable, pero finito tiene que ser sí o sí, porque si un proceso entra a la región crítica y no sale más, el resto de los procesos que necesitan ejecutar su sección crítica no van a poder hacerlo y van a quedarse bloqueados eventualmente. Así todo, repito que estos son los requerimientos excluyentes de la mutua exclusión y estos son consideraciones deseables. Para mí, Esteban, esta parte que dice tiempo finito, debería releerla porque ningún proceso debería quedarse en la sección crítica por un tiempo infinito. Porque si no, violaríamos la espera limitada. Puede ser, Pero bueno. puede ser. Pero bueno, eso es solamente la palabra finita. La idea sería que el tiempo sea reducido, eso seguro. El tiempo el menor posible. Bien. Acá podríamos cortar porque tenemos la segunda parte de la clase en la que vamos a ver las soluciones en sí, habiendo visto todos los problemas y algunas cuantas definiciones. Me parece Porque bien. se va a hacer largo, me parece. A ver. A menos que veamos, no sé, tal vez las soluciones de software primero y lo hagamos hasta las 9, como vos quieras. Son 9 menos 20. No, vamos. ¿Ya cuánto llevamos de clase? Casi 2 Arrancamos horas. a las 7:30, 2 horas. No, cortemos acá. Dale. Así que dejo de grabar.